Pues yo soy Paula, he estudiado psicología y ahora estoy estudiando tanto el máster en sexología y género como el máster en terapia sexual de parejas y otros vínculos. Y bueno, vengo a compartiros varios puntos que yo considero importantes a la hora de relacionarnos, que he ido aprendiendo a partir de distintos cursos, leyendo redes, conocimiento previo y así. Ya que considero muy importante saber desde dónde nos relacionamos y cómo nos comunicamos a la hora de cómo hacemos sentir a las personas con las que mantenemos esas relaciones y el trato que les damos. Entonces, este es un poco el índice de contenidos que seguiré durante la presentación. Y bueno, para empezar, pues la importancia de los cuidados y la afectividad. Estos nos dan seguridad para poder explorar y comprender nuestras emociones y también para poder desarrollar relaciones sólidas. Y eso para poder explorar pues a partir del afecto y la autonomía personal. Al final uno cuida lo que valora, tanto referido a nosotros mismos como a los demás. Y cuando es así, pues el cuerpo y el cerebro lo reciben y nos permiten relacionarnos desde una posición más relajada y más tranquila. A la vez también considero importante poder revalorizar otros vínculos, ya que creo que actualmente se pone mucho peso en las relaciones sexoafectivas y entonces tienen que cumplir unas expectativas bastante complicadas en muchos puntos que no siempre es posible. En cambio, las amistades y otros vínculos muchas veces pasan a segundo plano cuando realmente también podríamos contar con ellas para darnos mucho más apoyo, cariño y intimidad. A la vez, cuidar más estos vínculos también, ya que solemos tratarlos como vínculos incondicionales y no suelen recibir el valor y los cuidados que estos necesitarían. Entonces, a la hora de relacionarnos, también es súper importante comunicar aquello que necesitamos, no pretender que la gente lo adivine. Tanto si necesitamos que nos escuchen, que nos ayuden o simplemente un abrazo, para que los demás pues puedan recogerlo y cuidarnos desde ese punto y darnos lo que realmente nosotros estamos necesitando. Después, el estilo de apego como en la adultez, como influencia desde donde nos relacionamos. No como etiquetas inamovibles o categorías, sino visto desde un punto de vista más dimensional, porque de esta forma nos permite poder trabajar en ellos y podemos ver que también dependen del momento en el que nosotros nos encontramos, de la persona con la que nos estamos relacionando y nos permite pues ver eso, quizás algunas tendencias que tenemos o cuáles son las necesidades que es más probable que nos surjan y cómo poder trabajar en ellas. Entonces, vistos desde un punto de vista dimensional, podemos ver que una ansiedad más elevada serían personas que tienden a un miedo al rechazo, al abandono, a la separación. Una ansiedad más baja, pues sería lo contrario, personas que se relacionan menos desde el miedo, con más tranquilidad, que el rechazo, el abandono o la separación pueda ocurrir. Una evitación más baja, pues serían personas que viven la intimidad con comodidad y la interdependencia también desde un punto más tranquilo. Y una evitación más alta, pues todo lo contrario. Al verlo desde un punto de vista más dimensional, también nos puede permitir ver cómo se interrelacionan estos dos ejes. Por ejemplo, un nivel de evitación más alto con una ansiedad más baja, pues generaría poco conflicto interno. En cambio, si esta ansiedad es más alta, habría mucho más malestar. También a la vez, pues una ansiedad más baja y evitación más baja sería donde nos situaríamos en un apego más seguro. En cambio, en una ansiedad más baja y una evitación más alta, podríamos ver que esa persona está tranquila, pero quizás esa tranquilidad es debido a la evasión de las emociones, no a no estarlas sintiendo realmente. Entonces, como para poder trabajar en ello desde un punto un poco más distinto, no el que tradicionalmente se ha conocido. Después, a nivel emocional, pues cómo gestionar las emociones, nosotros y en compañía y en conjunto. Primero de todo, pues reconocer la importancia de saber reconocer las emociones, entenderlas y poder trabajar con ellas, para de esta forma poder comunicar lo que realmente queremos y no dejarnos llevar por emociones muy intensas. Entonces, aquí considero importante poder responsabilizarnos de nuestras emociones y no de las de los demás, ya que muchas veces eso pasa del revés, nos hacemos más responsables de lo que sienten los demás que no de lo que estamos sintiendo nosotros. Entonces, poder cambiar ese foco
ya que realmente en quien podemos trabajar es en nosotros mismos. Y a la vez, pues saber que las emociones cumplen una función y nos informan de lo que podemos estar necesitando. Y eso lo podemos utilizar pues para entenderlas y saber desde dónde podemos trabajar. A la vez todo eso creo que podemos hacerlo nosotros solos, pero también es importante saber que podemos pedir ayuda si lo necesitamos y también podemos ofrecernos a acompañar a los demás. Entonces, dentro de eso, primero sería importante tener una conciencia emocional, entender las emociones para poder identificarlas. Vivimos bastante desconectados de nuestro cuerpo, entonces eso pasaría primero por pararnos a entender las sensaciones, en lugar de apartarlas o pasarles por encima, cosa que muchas veces solemos hacer. Y para poder entenderlas nos puede ayudar a preguntarnos qué estamos sintiendo, en qué partes del cuerpo, qué es lo que necesito cuando siento eso o qué cosa nos pasa por la cabeza que podría ayudarnos a sentirnos mejor. Y una vez hemos respondido a estas preguntas, pues quizás es más fácil poder ponerle un nombre a esa emoción. Y bueno, aquí también tenemos una rueda de las emociones, ya que a veces poder verlo de una forma más esquemática, tenerlo por escrito y organizado, pues puede facilitarnos saber dónde nos estamos situando. Pero bueno, esto es solo un ejemplo. Y después, aparte, también tener en cuenta que al tener tal desconocimiento de las emociones, estas pueden tener distintos matices para las personas. Por eso también la importancia de poder explicarlas y no solo ponerles un nombre. Una vez conseguido eso, pues la regulación emocional, cómo podemos trabajar en las emociones, ya que muchas veces nuestro cuerpo tiende a reaccionar directamente en lugar de primero procesarlo o saber exactamente qué estamos sintiendo. Y en este caso, pues nos puede ayudar un diario de las emociones. Aquí también hay un ejemplo con distintas columnas, pero bueno, se podrían añadir o quitar según nosotros consideremos que nos vaya a ser útil. Pero bueno, este nos puede ayudar a eso, a entender cómo funcionan, en qué situaciones quizás sentimos la misma emoción, qué emociones se repiten más y poco a poco pues ir aprendiendo a cómo nos gustaría reaccionar o qué va más con nosotros y qué no. Después, pasando ya a herramientas de comunicación, pues eso, volver a remarcar que no somos nosotros los responsables de cómo se siente la otra persona, pero que sí que como nosotros nos comunicamos, tiene que ver en cómo se va a sentir, ya que al final si nos comunicamos desde un punto más agresivo o más pasivo, pues tampoco es extraño que la persona a la que se lo estemos comunicando pues no se lo tomó del todo bien. Tenemos que intentar mantenernos dentro de una asertividad siempre que sea posible. Y aunque muchas veces no podamos, pues intentar ver qué tienen en común esas situaciones en las que no podemos y que al final la intención también se nota. Y bueno, eso, intentar cuidar un poco a las personas cuando estamos comunicándonos con ellas, pero sin dejarnos a nosotros de lado también. Entonces, entrando en eso, tener en cuenta que el espacio donde lo estamos haciendo y el tiempo que le estamos dedicando, pues que sea de calidad. Poder pararnos realmente y dedicarle el tiempo que le hace falta. Después también cuidar el lenguaje que utilizamos, ya que muchas veces el vocabulario y las palabras que utilizamos tienen mucho más peso del que nosotros pretendemos. Quizás nosotros estamos diciendo siempre o nunca y no nos referimos exactamente a eso, pero el mensaje que recibe la otra persona llega mucho más fuerte y mucho más duro. O de la misma manera que no es lo mismo decir no me estás escuchando a no me siento escuchado. Lo que nosotros pretendemos decir es una cosa, pero lo que está recibiendo la otra persona pues es algo mucho más duro. Y a nivel de lenguaje no verbal, pues este también colabora a crear un espacio de confianza, nuestro tono de voz, la posición. Y además, si hay incongruencia, incongruencia en el lenguaje no verbal y el lenguaje verbal, solemos creer más al no verbal. Entonces, cuidar también eso y que vaya en línea. Y después, por último, pues no asumir nada antes de comunicarnos. Preguntar antes de decidir lo que nos va a decir la otra persona. Muchas veces anticipamos, creando que después se den esas situaciones. Además, si actuamos desde esas predisposiciones y expectativas, también vamos a reaccionar desde ese punto, aunque después lo que nos diga la otra persona pues puede ser que difiera. En cuanto a resolución de conflictos y diferencias,
pues eso, tener en cuenta que podemos mirar por los demás y cuidar sus miedos, pero a la vez no dejarnos a nosotros de lado. Ser conscientes en qué cosas podemos ceder y en cuáles no. Y sobre todo, pues no aceptar tratos que después no vamos a poder cumplir. Es mucho mejor que dediquemos más tiempo a la negociación que a no romper una confianza que después va a costar muchísimo más de reconstruir. Entonces, aquí otra vez ver desde dónde estamos hablando y si podemos en ese momento y somos conscientes de que estamos hablando desde un punto que no nos gusta, que quizás es más agresivo o pasivo, intentar cambiarlo para poder hablar desde un punto más asertivo y más tranquilo. Después también intentar ser escuchados y comprendidos, no buscar tener la razón. Lo que debemos intentar es encontrar un punto en común donde todos nos sintamos cómodos y pues pedir sin exigencias. Después también otro punto importante que considero es la sinceridad. No solo ser nosotros sinceros, sino también saber recibirla, porque es muy fácil pedir que nos digan la verdad, pero después muchas veces también nos enfadamos o no reaccionamos bien cuando no nos dicen lo que nosotros queremos oír. Y después también a remarcar que cuando nosotros estemos hablando, ser realmente sinceros, no adaptarnos ya de primeras a lo que pensamos que se va a poder cumplir o al trato que vamos a poder llegar. Decir realmente lo que nosotros pensamos y necesitamos para para poder negociar y que la otra persona sepa realmente lo que nosotros queremos y a partir de nuestros puntos reales, pues ir acercándonos poco a poco para ver a dónde llegar. Y después también respetar nuestros límites, sino intentar imponerlos a los demás. En lugar de intentar limitar a las otras personas, ser conscientes de que no podemos hacer eso e intentar transformar ese límite que pondríamos en la necesidad que se esconde detrás de él. Es decir, preguntarnos qué se esconde detrás del límite, cuál es el miedo que hay, la inseguridad, para poder ver si encontramos otra forma de explicarlo en que nosotros nos sintamos cuidados y que no nos salga ese miedo, pero que no estemos limitando directamente a la otra persona. Y después también ser conscientes de que tenemos derecho a equivocarnos, a no estar de acuerdo, a que haya un equilibrio entre aquello que nosotros damos y lo que recibimos, y eso un poco. Y después, finalmente, pues la comunicación en la sexualidad. Si ya de por sí mm, nos, es- nos cuesta comunicarnos, en la sexualidad suele ser aún más complicado, ya que es un tema tabú que suele dar vergüenza. Muchas veces nos faltan palabras también para explicar lo que nos pasa o lo que queremos, ya que no nos han enseñado nunca y lo han escondido todo bastante. Además, poder comunicarnos implica conocernos, otra cosa que tampoco nos han puesto fácil. Entonces, para empezar en ese sentido, podríamos empezar por intentar conocernos y estando presentes. Y una vez estamos presentes, pues intentar reconectar con nuestro cuerpo y entender las distintas sensaciones para ir viendo qué nos gusta y qué no. Y después también en ese sentido, pues intentar comunicar otra vez desde un clima de confianza, buscando el espacio y el tiempo de calidad y sin juicios, sobre todo, no juzgar ni lo que nosotros mismos estamos diciendo ni lo que nos está comentando la otra persona. Y aparte de eso, pues una vez creado este clima de confianza, poder decir aquello que nos gusta y aquello que no. Pero sobre todo no quedarnos solo en lo que no, que al final muchas veces es a lo que tendemos más fácilmente. Cuando realmente si comunicamos desde el sí, pues es mucho más fácil. Y después, aparte de eso, no solo nos podemos comunicar con las palabras y hablando, podemos comunicar desde todo el cuerpo, con gestos, posturas, indicando. Al final, recuperar un poco, pues también ese lenguaje no verbal, que nos puede dar mucha información. Y nosotros también al verlo en el resto de las personas. Y ya está, eso es todo. Gracias.